Hola familia querida de Dicen por ahí, un programa más. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento tan especial. Estoy aquí con mi amigo Hugo. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gustazo por estar acá en un nuevo programa. Me alegra que estés bien, que estemos acá trabajando, acompañándonos sobre este lindo programa que semana tras semana ha cautivado muchos corazones y muchos pensamientos de personas que tienen dudas y, como siempre decimos en cada programa, tienen dudas y no encuentran la manera de que alguien los escuche. Puede ser por pena, por temor, y en este programa vamos a explicar 3 áreas donde cada persona puede identificarse y tener su linda pregunta. En este momento vas a ver acá un número de WhatsApp donde puedes enviar tu pregunta, puedes enviar tu video, también te van a aparecer acá nuestras redes sociales para que te puedas conectar. Hugo, como siempre es costumbre en nuestros programas, antes de avanzar con la pregunta, el tema de hoy, ¿te gustaría tener una oración para que Dios nos dirija y nos acompañe? ¿Cómo no? Vamos a orar. Ahí como estamos, cada uno puede inclinar el rostro y pedirle a Dios la dirección. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, Señor Dios, nos prometiste que podrías estar entre nosotros cuando estemos reunidos en tu nombre. Por eso queremos pedirte en este momento que tú nos des la sabiduría para poder desarrollar este tema tan importante que vamos a tocar hoy. Que nos des la sabiduría para poder buscar los textos correctos, para poder ser claros, Señor, no ofender a nadie y sobre todo no ofenderte a ti, para que lo que presentemos a ti aquí sea solamente lo que tú nos dejaste como ejemplo, Señor. Por eso queremos pedirte por cada uno de los oyentes también, que tú los bendigas ahí donde está, de acuerdo a tu voluntad, y que bendigas este programa también de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo lo que nos regalas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué lindo poder seguir trabajando semana tras semana. Estamos viendo que nos están escribiendo de diferentes partes del mundo, y en este programa en particular viene una pregunta desde aquí cerquita, desde Hungría. Hungría. La calle Hungría. No la calle Hungría, desde Hungría, allá en Europa, ¿sí? Desde cerca de la localidad de Budapest. Mirá vos. ¿Sí? Tenemos allá, y esta sección es desde adentro, pero utilizado desde afuera. Si quieres, explica un poco cómo sería esto, Hugo. Bien, recordamos, para los que por ahí se renueva el público, ¿no? Por ahí las primeras que nos estás escuchando, primero te incentivamos a que veas los capítulos anteriores, los programas anteriores, pero bueno, recordamos de que hay 3 formas de mandar las preguntas, enviar las preguntas. Ya pueden ser video, escritas por WhatsApp, o pueden ser por audio, ¿sí? Esas 3 formas. Y también tenemos 3 secciones diferentes. Desde adentro, personas cristianas adventistas del séptimo día, la cual es la fe que nosotros profesamos, pueden ser de la iglesia adventista, entonces entrarían en la sección desde adentro. La sección desde afuera, sí, simplemente es para tener un orden, ¿no? No porque estemos discriminando ni mucho menos, simplemente para tener un orden, porque son diferentes las maneras de abordarlo a las respuestas, nada más. Tenemos la sección desde afuera, para personas que no son adventistas o quizás ni siquiera profesan ninguna religión o denominación, ¿sí? Que ha pasado, que nos han mandado preguntas, personas que no tienen contacto con la Biblia, pero igual tenían dudas acerca de preguntas bíblicas. Así que esa es la sección desde afuera. Y para las personas tímidas, Edgar, también tenemos las personas que me dicen, mira, la verdad no me animo, tengo preguntas, tengo dudas, pero no me animo a mandar ni audio, ni no me animo a hacer fotos. No digas mi nombre. No quiero que se enteren nada de mí. Bueno, respetamos esa decisión, pero no te quedes sin mandar tu pregunta. Si las mandás, nos podés contar, porque nos gustaría saber de dónde sos, pero nos aclarás ahí, no me gustaría que salga, quiero ser anónimo, entonces nosotros no vamos acá a exponerte ni poner ningún dato tuyo, simplemente vamos a presentar la pregunta y la investigación que hayamos realizado en base bíblica. Esas son las 3 formas de poder hacerlo. Y Eder decía que esta pregunta era desde adentro, o sea que es alguien que pertenece a la fe adventista, pero que es una pregunta que le ha sido llegada a ella, ¿no? Desde afuera. Desde afuera. Y una pregunta interesante. Sí, yo quisiera, antes de continuar,
hace ratito, Hugo, estábamos hablando, me estabas explicando algo del WhatsApp, de los programas. Yo te estaba escuchando, te dije que sí, pero después dije, bueno, que Hugo lo explique. Así que nos puedes a mí recordar y explicar a nuestros amigos que nos están viendo todo eso que me dijiste del WhatsApp. Bien, vamos a hacerlo lo más claro y cortito posible. Bueno, no somos nosotros dos, acá hay un equipo trabajando, ¿sí? Ahí está Ale, Ale de Cortés, que se encarga de toda la producción ahí, gráfica y editar el video, el que hace magia con todo esto, que aparece acá los dibujitos, las letras, todo eso se encarga Ale. Tenemos a Angélica Orderica también, que está como asistente de producción y está corriendo ahí atrás de las cámaras para que todo salga perfecto, cambiando luces. Hay mucho trabajo acá. Sí. Bueno, dentro de este equipo también hay una incorporación nueva a través de sugerencias que vamos recibiendo también de los oyentes. Y vamos a empezar, porque ya tenemos varios programas, Edgar, ya tenemos varios programas grabados. Entonces, en favor de la organización, en el WhatsApp del programa, que ya te apareció y te va a seguir apareciendo acá abajo, este WhatsApp es exclusivo del programa, vamos a tener una función que si vos lo solicitas, vamos a enviarte una lista automática con todos los programas, el número de programa. En orden. En orden, qué bueno. El 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, se van a ir sumando cada semana. Y las preguntas que se desarrollaron en cada programa. Perfecto. Porque por ahí alguien dice, esta pregunta yo tengo, ya se habrá hablado, ya se habrá dicho, o a veces nosotros mismos direccionamos, ¿no? Porque tiene algo que ver lo que vamos a hablar hoy con otra. Con otra anterior. Claro, entonces decimos, bueno, vean el programa tal, entonces ahí van a poder entrar al WhatsApp del programa, ya agendátelo en tu teléfono, porque también nosotros mandamos estados, mandamos información, o sea que claro, es un contacto más que te aconsejamos que lo tengas. Te va a aparecer la lista con todos los programas y las preguntas para que ya sepas qué preguntas se hicieron y están desarrolladas. Perfecto, me sorprende este equipo que siempre tiene innovación, tiene idea. Vamos acá. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que desde acá cerquita nos mandan un video. Nuestra amiga Luz López nos manda un video con una pregunta, así que desde Hungría, así que vamos a verlo. No es pariente mía, porque Luz López, yo soy López, pero no es pariente mío, por las dudas. Muy bien. ¿Vemos el video? Vemos el video. Hola, mi nombre es Luz, desde Budapest, Hungría. Les mando un saludo, un abrazo enorme a todo el equipo de Dicen por ahí. Tengo una pregunta para ustedes el día de hoy. Si el Señor Jesús estuviese entre nosotros en pleno 2025, con el mundo como está, con las tendencias actuales, y se encuentra en su camino un amigo, y este amigo resulta que es gay, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿Lo rechazaría? ¿Lo invitaría a su casa? ¿Hablaría con él? ¿Qué haría? Cuando digo gay me refiero a cualquier persona de la comunidad LGTB+. Y también en mi cabeza surgen otras incógnitas. ¿Escucha Dios las oraciones de los gays? ¿Pueden las personas de la comunidad LGTB+ acudir a Dios, a Jesús y pedir cuando necesiten ayuda para reconfortar su alma, cuando tengan algún problema? ¿Qué opinan ustedes? Espero su respuesta. Muy bien. Wow, qué pregunta, ¿no? Una pregunta bastante interesante y creo que de una misma pregunta ya desglosa otras. Y es un tema que yo creo, Hugo, que hoy nos va a llevar todo el tiempo que dedicamos a 2 preguntas, nos va a llevar el programa. Todo el programa. ¿Sí? Es un tema que hoy en día en la actualidad es muy hablado en las diferentes religiones, dentro del cristianismo y hasta fuera del cristianismo, ¿sí? Sobre el tema de la homosexualidad. Pero aquí hay algo particular, disculpa que te interrumpa, era que creo que la primera pregunta es ¿qué haría Jesús con sus hijos que hoy en día se caracterizan o se sienten que son homosexuales? Bien, esto es una pregunta particular que no sé si hemos tenido, no recuerdo, por ahí, ayúdame si vos te recordás, Edgar, no hemos tenido todavía porque todas han sido preguntas más bien teóricas, teológicas, ¿no? Pero acá involucra otra cosa, ¿no? Acá involucra otra parte muy personal, involucran sentimientos, involucran sociedad, cultura, bueno, muchas cosas. Por eso queremos tomarnos el tiempo para desarrollarlo lo más claro y respetuoso posible, ¿no? de nuestra parte y basarnos en lo que Dios dice.
¿no? En lo que Dios dice, y vamos a ir aclarando frecuentemente esto al desarrollo del programa para que no queden dudas, ¿no? De cuál es la idea, ¿no? Porque, bueno, obviamente amamos a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos de diferentes lugares y diferentes culturas también, ¿no? Sí, yo creo que algo que nos caracteriza es la empatía, ¿sí? La empatía con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, ¿no? Y entenderlas, porque la idea dicen por ahí, de este programa es llegar a diferentes sitios, a diferentes culturas, sociedades, donde son temas muy tabú, ¿sí? Y de repente por ahí, por la misma presión social o por eso mismo que dijimos, para que su nombre no salga, a muchas veces se quedan con la duda de qué cree Jesús, qué haría Jesús, porque la pregunta en realidad dice, si Jesús viniese hoy o estuviese hoy acá en el 2025 en esta tierra, ¿qué haría con la comunidad LGTB? Bien, acá entrar un montón, no vamos a detallar cada una de las letras, de las iniciales, siglas, de las iniciales. Se entiende que, bueno, a ver, si no utilizo algún término muy correcto, pido disculpas también, ¿no? Porque, claro, bueno, en esto hay todo un trasfondo atrás que por ahí ignoramos también, pero quiero también aclarar antes de empezar este desarrollo, que como dijimos siempre nos vamos a basar en la Biblia. Y muchas veces nos ha pasado, y me ha pasado, cuando busco respuestas bíblicas no encuentro la respuesta que a mí me gustaría. Claro. ¿No? Muchas veces Dios me dice, no siempre, en realidad no muchas veces, siempre me dice lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, sobre todo en temas puntuales, y no siempre me he encontrado para mi agrado con respuestas que yo esperaba, y he tenido que tomar una decisión, porque obviamente somos libres y podemos decidir. Pero quizás pueda pasar con algunos también esto, que la respuesta que Dios da, que nos vamos a basar estrictamente en la Biblia, quizás no sea la que esperamos, pero es la respuesta de Dios y bueno, vamos a ver que también Dios no nos deja solos con esto, o sea, hay una esperanza en todo, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces en muchas religiones lo que hacen es que cierran las puertas a este tema y Dios, yo creo que no nos cierra las puertas a nadie. Bien, una de las preguntas que deriva es ¿qué haría Jesús hoy con su hijo que pertenece a una comunidad LGTB? Pero también deriva una pregunta que dice ¿escucha Dios a la comunidad LGTB? Yo creo que ahí podríamos derivarnos a un programa pasado. Un programa anterior, si hablamos de esto. Un programa anterior, si Dios escuchaba a cierto grupo de personas o no. Creo que la pregunta era si escuchaba a los pecadores, claro, que bueno, que en realidad ahí hablamos, ¿no? De todo lo que no está de acuerdo a lo que Dios dice, bueno, a quiénes escucha, a quién nos escucha, ¿no? Y ahí en ese programa detallamos más. No nos vamos a centrar hoy en esto, porque ya lo hablamos en un programa anterior, estaría bueno que lo puedas rever, pero sí lo vamos a mencionar dentro del contexto, ¿no? Claro, sí, podríamos avanzar y decir que sí, según el programa sí. Que analizamos la vez pasada, entendemos que Dios escucha a todos sus hijos por igual. Exactamente. ¿Bien? A todos. Escucha y responde. Y responde de cualquier cultura, posición, pensamiento. Él siempre nos va a escuchar y nos va a responder conforme acá, ¿no? A la palabra. Bien. Bien. ¿Qué te parece si empezamos a desarrollar bíblicamente esta pregunta, o esta respuesta en realidad? Y me gustaría empezar por el principio, ¿no? Porque acá estamos hablando de sexos, estamos hablando de diferentes sexos y diferentes formas, ¿no? De manifestar esta expresión de alguna manera, y vamos a empezar cómo fue originalmente esto, y te voy a pedir que me acompañes ahí desde el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, y acá vemos en la creación, ¿qué fue lo que creó Dios? ¿Cuántos sexos creó Dios? ¿Cómo fue esto, no? La idea original, que fue lo que Dios diseñó, ¿no? Bien. Génesis 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 y 27. Bueno, como siempre es costumbre, te invitamos a que puedas leer la palabra de Dios ahí en tu casa, en tu trabajo, donde estés. Acompáñanos y sé parte de este lindo programa. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón
y hembra los creó. Bien, entonces creo que acá está claro en la creación original, en la idea original de Dios y lo que Dios diseñó, ¿cuántos sexos había? 2, ¿no? Varón y hembra. Los creó a su imagen y semejanza y él creó 2 sexos, varón y hembra. No hubo ningún otro tipo de forma, de nada más que varón y hembra. Fueron 2. Yo creo que para seguir, Hugo, tenemos que entender a las personas que nos están escuchando que tenemos que de una vez dividirnos y irnos por la creación, ¿no? Porque hay personas que van a estar viendo este programa, escuchándolo, y de repente no creen que son seres creados, sino que creen que son seres de evolución. De evolución. Entonces, te tenemos que decir que desde ya nosotros partimos, porque nuestra fe es sobre la creación, y es importante entender eso, porque no estamos debatiendo la homosexualidad desde la evolución, sino desde la creación. Exacto. Importante punto para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces ya vimos de que en la creación lo inicial, lo original, lo que Dios diseñó para nuestro mundo fue 2 sexos, varón y hembra. Ahora, después hubo un casamiento, ¿no? Quizás como no había registro civil como ahora, no hay lo que hay ahora, la parte legal, pero sí hubo un casamiento. ¿Sí? Vamos ahí en Génesis también, capítulo 2, versículo del 22 al 25. Del 22 al 25, Génesis capítulo 2, 22 al 25. Muy bien, dice así la palabra de Dios. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Seguimos? Hasta el 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Bien, acá menciona varias cosas interesantes, ¿no? Este fue el primer casamiento, porque acá, si prestas atención, Edward, seguramente te diste cuenta, ¿no? Que ahí está hablando, dice que dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Y quién era el padre y la madre de Adán y Eva? No había, ¿no? Entonces Dios está hablando en futuro. Claro. O sea, algunos me pueden decir han dicho, no, bueno, pero esta Adán y Eva no había otro. Después eso fue creciendo, evolucionando, cambiando, y ya las formas fueron cambiando, porque en ese momento eran solo 2, entonces no había otra opción. Y por eso es sorprendente que desde el principio estamos tomando el punto de partida de la creación. Claro. O sea, no hay otro punto para poder ir para atrás y ver desde la evolución esta terminología. Claro, y acá vemos la sabiduría de Dios, obviamente, ¿no? Creador del universo, creó todo, tiene poder para crear vida, y acá está hablando de dejar al hombre al padre y a la madre, o sea que está hablando todavía de un futuro. Claro. O sea que estaba hablando que eso tenía que seguir de ahí en adelante. No dice, bueno, después cuando esto que crezcan y sean más que 2, ustedes vean cómo quieren hacer. No, nunca dio esa opción, ¿no? Entonces ahí fue el primer matrimonio que instituyó entre estos 2 que había creado, hombre y mujer. ¿Sí? Muy bien. Vos tenías ahí, me parece. Sí, y no, quería resaltar de que también creó el matrimonio, pero creó una función en este matrimonio, más allá de cuidar la tierra. Dice fructificad, ¿sí? Y multiplicad, ¿no? Entonces, si respetando, por supuesto, los conceptos de cada quien, ponte que este concepto lo tomáramos hoy, no pudiese existir una multiplicación. Bien, entonces por eso es siempre ir al principio. Es necesario esta idea original para que eso pueda pasar, ¿no? Claro. Porque si no, no se hubiéramos extinguido ya de Y como los casos que se hablan en una isla, se cae un avión, ¿verdad? Quedan 2 sobrevivientes del mismo sexo y no pueden crecer. Claro. ¿Me entiendes? No, porque no es la naturaleza de acá de la creación, ¿no? Respetando siempre los principios y los pensamientos de cada quien. Estamos para debatir y desde para el punto de vista para biológico hablar. Sí. Desde el punto de vista biológico no hay manera, Bien. ¿no? Bueno, me gustaría ir al primer caso de homosexualismo en la Biblia. A ver. ¿Ok? Está bueno. Lo encontramos ahí en Génesis, aquí mismo en Génesis, capítulo 19. Te invito a que puedas buscar. Es una historia muy conocida. Génesis capítulo 19, en el versículo del 1 al 7, ¿verdad? Podemos hacer una lectura pausada y vamos analizando un poco porque aquí se ve en
justo lugar donde se está hablando de que el mundo estaba, ¿cómo? Corrompido, contaminado de la naturaleza inicial que Dios diseñó. Estaba muy lejos del original acá. Claro, ¿ok? Pero ¿qué pasó acá? Vamos a entender qué era lo que pasaba acá. Si quieres, puedes iniciar acá y me ayudas con la lectura. 19 del 1 al 7. Bien, yo voy leyendo. Dice, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentada en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y les dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengan a la casa de vuestro siervo, para alojarlos y lavar vuestros pies. Por las mañanas os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo un banquete y se coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los hombres dice claramente. Los varones de Sodoma. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjate algo muy particular que en la palabra de Dios a veces cuando escuchamos el término hombre, ¿okay? Se refiere al ser humano. Genérico. Pero aquí la Biblia, mira, es particular. A mí me fascina estudiar la Biblia porque la Biblia te da unos detalles. Y la Biblia cuando te dice un concepto o una idea, y ahí mismo como que te la recalca. Te la recalca y te redirige. Porque aquí dice, ¿okay? Que antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres. O sea, que aquí pueden decir eran hombres y mujeres. Claro. ¿Okay? Pero después te dice, los varones. Como fuimos ahorita, o sea, varón y hembra. Aclara quiénes eran, ¿no? Aclara quiénes eran. Eran el sexo masculino, que rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando. ¿Qué le decían? Llamaron a Lot gritando, dice, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Se quería presentar con ellos, decía, hola, ¿qué tal? No, sabemos que en la palabra de Dios, esta terminología en el original, conozcamos, ¿sí? Vamos a conocernos, o conoció, es directamente el acto sexual. Bien. El acto sexual, eso es o una relación íntima, ¿no? Porque sí. También se habla acerca de Dios conoció, claro. De conocer, y está hablando de una relación íntima, ¿no? Claro. Bueno, entre hombres se refiere a un acto sexual, claro. Cuando se habla con Dios, no es un acto sexual, pero habla de una relación íntima, más profunda, ¿no? Pero aquí está hablando del acto sexual porque hay un escenario que más adelante lo vamos a poder entender, ¿no? ¿Qué más dijo? Sí, acá estamos hablando de eso, por eso aclaramos las diferencias, ¿no? Entonces dice, os ruego que el 7 dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, ¿sí? Sí, y en el 8 dice, mira, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Qué quiere decir? Que conocido varón es la misma terminología de tener sexo, eran vírgenes. Exacto. ¿Ok? No han conocido varón, yo tengo 2 hijas. No le hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. O sea que aquí claramente estos hombres le estaban diciendo a Lot, saca a estas personas que vinieron a visitarte que queremos tener relaciones sexuales. Y no eran consentidas, ¿no? No. Porque acá está, dice, pues sacarlos medio a la fuerza, claro, ¿no? Tanto es que Lot dice, mira, tengo 2 hijas que no conocen varón, ¿entiendes? Son vírgenes, o sea que sí había una relación sexual ahí, estaban buscando el sexo de estas personas, ¿ok? Y después, bueno, la historia termina que dice, quítate de ahí, añadieron, y bueno, ahí sabemos la historia, estos eran unos ángeles que hasta la mañana, entonces sacaron a Lot y a su familia, ¿no? Y la famosa historia que hay películas y todo sobre Sodoma y Gomorra. Ese es el primer caso, digamos, de un escenario homosexual en la Biblia. Y bastante grave, ¿no? Porque acá vemos un hecho bastante grave con respecto a esto. Sí. Muy bien. Entonces, yo creo que, Hugo, hoy en día hay algunas tendencias, y lo he visto, sobre el principio de la homosexualidad. Más allá de la terminología bíblica, hoy en día se está hablando mucho si es alguna enfermedad, algún pensamiento, algún tipo solamente de conducta, ¿no? Acá es, bueno, es un tema también que dispara muchas aristas, ¿no? Es un tema que podemos hablar muchísimo acerca de esto. Lamentablemente no tenemos todo ese tiempo, pero sí se ha escuchado acerca, ¿no? de que esto es una enfermedad. Y hay que ser muy cuidadosos con esto, porque estamos hablando de personas,
Estamos hablando de personas, ¿no? De seres humanos, hijos de Dios. De seres humanos, hijos de Dios. Que somos iguales. O sea, si hay una persona que está viendo este programa y es homosexual y pertenece a la comunidad LGTB, tú y yo somos iguales ante los ojos de Dios. Y Jesús vino a morir también por ellos. Claro. Por ellos, por nosotros, por todos, ¿no? O sea, que Tal cual. no hay diferencia en esto. Entonces, a veces cuando usamos algún tipo de terminología o de expresión, a veces no nos damos cuenta de lo cruel que estamos siendo, ¿no? Yo me dedico a la salud, no sé si te lo había comentado, Edgar, Sí. yo me dedico a la salud, no quiero Veo entrar que andas en helicópteros, en aviones, con equipos médicos. diferentes partes, hay aspectos de la salud, pero bueno, Te hay lanzas en paracaídas a salvar gente, ¿no? también, en cuerda, en paracaídas no, mira. porque si no, no puedo subir de vuelta. Bueno, en uno de los aspectos más tranquilos de la salud, ¿no? Por ahí en lo que tiene que ver con una internación, y, bueno, tenido oportunidad de poder ver diferentes aspectos con respecto a esto. Y hay datos científicos de que hay cambios que tienen que ver con la parte fisiológica, y esto se fue viendo a medida de que pasa el tiempo, ¿no? Originalmente siempre hubo, o sea, mira de qué época estamos viendo, de que esto pasó, ya del Génesis, ¿no? Claro. Pero vemos de que fue cambiando la forma y fue cambiando un montón de cosas porque desde la entrada del pecado al mundo, al igual que las enfermedades fueron evolucionando, ¿no? Que ya no, hoy vemos que hay muchísimas enfermedades que antes no existían, ¿no? El cáncer, el SIDA. Exacto, ¿no? Muchas fueron por estas malas acciones, por ejemplo, el HIV, todo esto se empezó a proliferar por malas conductas, ¿no? Erradas. Se ha podido ir cambiando el concepto con respecto a esto también. Y se pudo ver también que es verdad que hay diferentes cambios que tienen que ver con las hormonas o con un montón de aspectos fisiológicos, ¿no? Que pueden predominar a que uno tenga una cierta tendencia, ¿no? Que esto antes no se consideraba, ¿no? Por eso se los definía como una enfermedad, ¿no? Y algo terrible. Por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado como mencionamos esto, porque quizás estamos queriendo decir lo mismo, pero lo estamos diciendo de una manera que no es correcta, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones fisiológicas que pueden darnos la tendencia a ciertas actitudes o a ciertos sentimientos. Disculpa que te interrumpa, Hugo, me hiciste recordar la depresión posparto, ¿sí? La depresión posparto es una sustancia que se disminuye en la mujer después que da luz, por decirte, no estoy mucho en la área de salud, pero es ciertas sustancias así que baja y a través de un tratamiento le suben otra vez y la mujer estabiliza su ánimo, su depresión. Exacto. ¿No? Y justamente da porque después del parto sus niveles son, ¿cómo te digo? Es muy gastado y empieza sus pensamientos a modificar porque le falta este aditivo, por decirte así, ¿no? Yo no estoy mucho en la parte de salud, pero son neurotransmisores, claro, ¿no? Que por procesos de estrés muy fuertes hace que uno después entre en un estado de estrés. Y podríamos decir que depresión. una persona depresiva, porque se han visto casos de mujeres que han intentado matar a su hijo en una depresión posparto. Entonces, también ahí está atentando contra la palabra de Dios, contra matar. Bien, es así. Entonces, bueno, para mencionar de alguna manera de que hay ciertas tendencias, hay ciertas cosas que pueden producirnos esta tendencia, pero también a lo largo, también estudio psicología, ¿no? A lo largo de los años de estudio y de muchos casos, de muchas formas, no lo hablo como general y como 100%, pero sí he visto una cierta tendencia de los que tienen esta tendencia de terminar en una conducta homosexual. Hay muchas cuestiones traumáticas detrás, ¿no? Y esto también lo quiero decir con mucho respeto, ¿no? Sin faltar respeto a nadie, pero es lo que yo he podido ver también, ¿no? De que son casos de que han pasado mucho abuso, violencia, violaciones, cosas muy traumáticas que no se puede decir, bueno, esto fue lo que lo causó, claro, pero hay muchísima tendencia a que eso hay indicios que eso haya pasado por eso, ¿no? Entonces, también vemos de que no es siempre fisiológico, no es siempre conductual, no es siempre voluntario, hay un montón de factores que involucran en esto, pero vuelvo a lo que dijimos en el principio, nos tenemos que basar en la palabra de Dios, porque hay cosas que a mí me gustan hacer, Edgar,
y Dios me dice, no, no está buena que la hagas, ¿no? Hay cosas que me gusta comer y Dios me dice, no está bueno que lo hagas, no es la idea original y esto no es lo que yo quiero. Hay lugares que me gustaría ir y Dios me dice, no, no, no es lo que tenés que hacer. Y de hecho contra nuestras voluntades y deseos. Exacto, ¿no? Ese es otro tema que vamos a ver en otro programa, ¿no? Que vamos a entrar un poco en esto de la tendencia, pero por eso planteamos las diferentes opciones, las diferentes tendencias, pero tenemos que volver a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos aconseja, ¿no? Y vamos a entrar un poquito en eso. Sí, yo creo que vas a mostrar un poco qué dice Dios, ¿no? Qué consejos da Dios desde el principio, ¿no? Y antes de entrar ahí, como para cerrar la parte de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se llama esta enfermedad que la persona tiene una conducta que roba? Cleptómano. Claro. Cleptómano. Hay terapias y remedios y la persona está robando y en la palabra de Dios dice que no robes. Tiene la tendencia a hacerlo. Tiene la tendencia a hacerlo, pero, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia, que es lo que vamos a hacer ahorita, nos damos cuenta que Dios nos dice, bueno, tú tienes esto, pero yo te digo esto otro, ¿no? Está el mitómano que tiene tendencia a mentir. A mentir. Y Dios dice, bueno, mentira no hablará fresca. falso testimonio. En Venezuela decimos mentira fresca, ¿no? Siempre andan mintiendo. Exacto. Bien, entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios, no? Bueno, hay algunos textos que son un poco duros, pero bueno, los tenemos que leer porque son claros también, ¿no? Levíticos capítulo 18, podemos leer con respecto a esto, ¿no? Levítico 18. Sí. Versículo 22. Bueno. ¿Quieres que te ayude a leerlo? Sí, por favor. ¿Lo quieres leer tú? Si lo tenés, ahí. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a invitar acá a nuestros amigos y amigas que nos ven, que puedan buscar en la palabra de Dios. Capaz que te va a salir en pantalla también. Si no, puedes buscar en tu Biblia, ¿sí? El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Y 23 también. Y 23. Yo antes de leer, yo me atrevería a decir que es un capítulo donde Dios aconseja todos los tipos de relaciones en nuestro alrededor, ¿no? Y cuando hablo de relaciones sexuales, ¿no? Relaciones sexuales. Todo el capítulo 18 estaría bueno, no lo vamos a leer, pero estaría bueno que lo leas en tu casa porque habla de muchas desviaciones diferentes, ¿no? Claro, porque se dice que en aquel momento todo estaba desordenado y aquí dice, bueno, no tengas relaciones con tu tía, con tu madrastra, con la esposa de tu padre, con tu familiar más cercano, con tu hermana, con tu hermano, ¿no? Y es como el orden que Dios da a la humanidad sobre la tendencia sexual. Vamos al que tú me dices, ¿no? Que en este caso sería el 22, ¿no? 22-23. Ok, dice así. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación, dice Dios acá. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Bueno, y ahí sigue aclarando, como bien dijiste, ¿no? De todas las conductas que menciona acá. Entonces acá el versículo 22 dice, no te acostarás. Está hablando directamente de un acto sexual, ¿no? Dice, con varón como con mujer. No quiere decir que ni con uno ni con otro. Está haciendo una comparación. O sea, no vas a acostarte con de igual manera como que te acostás con la otra persona, ¿no? Porque no se puede acostar al lado de un varón, no sé, estamos en un campamento, ¿no? Nos tiramos en el pasto a mirar el cielo. Volvemos al mismo concepto. Exacto, ¿no? de la relación sexual. Exactamente. Entonces acá dice que es abominación, ¿no? Y Dios es claro en esto y puntual, porque no es la idea original, no es lo que Él creó, ¿no? Si alguien diseña, no sé, un artefacto, ¿no? Y te da el consejo, ¿no? He visto, por ejemplo, un montón de propagandas de lavarropas, ¿no? Sí. Este lavarropas tenés que usarlo con tal jabón. Ahora, si vos no lo usás de esa manera y lo usás diferente y se termina rompiendo, no podemos quejar al creador, ¿no? Al que lo diseñó. Él te da el consejo de cómo hacerlo. Lo mismo es con la creación de Dios. Yo creo, Hugo, que también el mismo ser humano ha llevado estos puntos a las no exageraciones, sino a la clasificación, a veces hasta injusta, porque estamos hablando de estos temas, pero también en la Biblia te dice que no descubras la desnudez del hermano de tu padre. O sea, ¿quién es el hermano de tu padre? Tu tío. Tu tío, dice, no ni descubrirás, no te acercarás a su mujer. ¿A quién? A la esposa, a la tía. Es mujer del hermano de tu padre. Y esto se ve también. Sí. O sea que no estamos hablando solamente de la homosexualidad, en este caso la pregunta dice la comunidad LGTB, sino de muchas otras conductas sexuales que están mal ante los ojos de Dios.
Está bueno esto que mencionás, porque a veces parece que nos focalizamos y estamos dirigidos a una conducta y condenamos esto, ¿no? Como cristianos. No, se condena esto como se condena no mentir, no robar, no cualquier otra cosa, ¿no? Porque Dios es claro en lo que Él quiere o lo que no quiere. Y hay un montón de cosas que están igual de mal quizás, ¿no? Bien, avanzamos entonces, ¿no? Yo creo que también podemos buscar en el Nuevo Testamento, porque hemos también analizado el diseño de Dios desde el principio, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1, también nos habla de que en ese tiempo, muchos siglos después, la tendencia del ser humano es que también estaba como corrompida del plan original. ¿Okay? Yo creo que pasa con la alimentación. Si empezamos a ver lo que Dios dice de la alimentación desde el principio, nos dice que comamos ¿qué? Semillas y legumbres, ¿verdad? Y raíces también. Y por eso es que nuestros dientes son de esta manera, porque estamos diseñados, creados para que nuestros dientes machuquen, trituren, ¿me entiendes? Muy poco en los colmillos, son claro, los menos. Más las muelas que son para... Tú ves cómo Dios creó al felino, que es carnívoro, y cómo con puros afilados, ¿no? Es así, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre el plan original. Romanos capítulo 1, versículo del 22, avanzamos y lo vamos leyendo pausadamente. Dale. Y invitamos a nuestros amigos y amigas que puedan también leer. Es importantísimo. Esta pregunta va a ser un solo programa. Es importante que le puedas dedicar tiempo, porque es un tema que hoy en día está en todos lados, ¿no? Y no tan solo en el cristianismo, sino en otras religiones también. Exactamente. Uno, del 22 en adelante, Sí. Empiezo a leer y vos me decís. Sí. Bien. Dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra de la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hacemos un stop. También creo que se ha juzgado mucho a la homosexualidad masculina solamente. O sea, si lo vemos en el porcentaje, se habla más o se ve peor, o parece, se ¿no? discrimina más a la homosexualidad masculina, cuando en realidad también es la femenina. Aquí lo dice Pablo. Aclara los dos. Claro, mujer con mujer y hombre con hombre, ¿sí? Pero lo interesante de esto, Hugo, es que siempre, o sea, basándonos en la palabra de Dios, porque yo me imagino que la persona que está viendo esto tiene esa necesidad y curiosidad de saber qué opina Dios. La pregunta dice, si estuviese Jesús, ¿qué haría Jesús con un hijo que se considera homosexual o de la comunidad LGTB? Lo escucha, sabemos que sí lo escucha, pero ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Bien, Jesús, y como es Dios mismo, sabe que conoce los corazones, ¿no? Dice, ustedes ven lo que ven delante de sus ojos, yo conozco el corazón. Ya mencionamos de que Él ama a todos, que Él murió por todos, que todos somos iguales, tenemos la misma opción. Ahora, acá vimos claramente que Dios condena esta práctica, condena este acto, no es lo original, no es lo natural. Ahora, ¿qué pasa? Porque dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque somos rechazados. Somos, ya está, ¿no? Es como que es algo triste, podríamos decir, o ya tenemos las puertas cerradas. Bueno, no, porque todo lo que Dios condena o todo lo que está fuera de lo que Dios nos pide que hagamos, se considera pecado, ¿no? Y esto hay que ser claros, como dijimos al principio, es lo que Dios dice, ¿no? Se considera pecado. Ahora, hay que hacer una diferencia, ¿sí?, en lo que es pecado, ¿sí? Según Romanos, ¿no? Pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. No es sentir, no es pensar, es transgredir la ley. La transgresión es una acción, claro, ¿no? Entonces, la tendencia no es pecado,
¿sí? O estaría bueno no tenerla. Claro. Pero si uno tiene la tendencia, lo que hay que trabajar es en realizar el hecho que me lleva a la tendencia. Yo soy cleptómano, Claro. tengo la tendencia a robar. Y puedo estar en tratamiento, y veo algo y por ahí me muero de ganas. Pero tengo que vencer la tentación de llegar al acto que me lleva al pecado. ¿Cuántos ladrones no han transformado su vida al entregar a Jesús? Cuando conocen a Jesús y Jesús transforma sus vidas. Exacto. Y venían con una tendencia y de hecho con hacer la práctica de robar. Quizás después podemos mencionar, ¿no? Después para ir terminando, algunos personajes o personas Y que han cambiado. La ¿no? mujer adúltera, Claro. ¿okay? Cuando es llevada ahí con Jesús, la encuentran en pleno acto de adulterio. Y en ese tiempo le caían a piedra, ¿no? Y llega y se la ponen ahí en el escenario a Jesús como para ver qué hacía Jesús, ¿no? Más o menos como la pregunta, ¿qué haría Jesús hoy? Sí. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, cáiganle a piedra. No, mira, porque es adúltera, porque también forma parte de romper la ley de Dios, ¿me entiendes? Del pecado. Yo creo que si generalizamos lo que Dios nos dice en las conductas y vamos a su carácter, a lo que Él nos recomienda, podríamos tener un mismo escenario, Sí, ¿me entiendes? sí. Porque a lo mejor la mujer adúltera, su tendencia era estar con varios hombres, y pasa hoy en la sociedad, Sí. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es interesante esto, porque lo que mencionás, porque acá Jesús no negó el pecado. No le dijo, no, sí, a ver, habría que apedrearla, porque según la ley hay que apedrearla, pero no, a ella vamos a perdonarla porque yo sé que ella... No minimizó el pecado. Claro. Él abrió el abanico, dijo, ¿está bien? O sea, la ley dice que hay que apedrearla. Él no dijo que no, pero dijo esto, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezó a escribir en el piso, ¿no? Con el dedo. ¿Qué pasó? Se fueron todos. Entonces ahí es donde Jesús le dijo, bueno, ¿dónde están los que te condenan? Porque acá volvemos a lo que aclarábamos al principio, ¿no? Esto no es que estamos mencionando este tema porque fue la pregunta, Claro. pero no es mayor o menor grave que muchas otras cosas. Y es que Por ejemplo, en el el libro de orgullo. Santiago te dice que el que rompe, o sea, el que quiebra un mandamiento quiebra a todos, porque Exacto. el mismo que dijo no robes es el mismo que dice no mates. Claro. A ver, ¿cuántos orgullosos estamos? ¿No? Y el orgullo, ¿a quién te condena por ser orgulloso? Como mucho te dirán, bueno, yo no me junto con él porque es un agrandado, como se dice, Claro. ¿no? Acá en Argentina, o es orgulloso. Y sin embargo, Dios lo condena de igual manera, ¿no? Entonces, acá mencionamos puntualmente esto porque fue la pregunta, pero hay que ser claros en esto, en que cuando mencionamos que es pecado, cuando mencionamos que es abominación, cuando mencionamos que Dios lo condena, no es porque estamos discriminando a este sector que encierra la pregunta de hoy, sino que es todo lo que está en contra de lo que Dios dice que no se haga. Entonces, acá vemos y queremos hacer esto también como ir direccionando para la resolución también y la tranquilidad Claro. de todos, que la tendencia, aunque estaría bueno no tenerla, si la tenemos, no es pecado. El pecado es practicar lo que me Hacer el dice la acto. tendencia, y eso hay que ser bien claro con esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, con Dios, porque Él promete que nos puede ayudar. Él es el Ir único a que Jesús. puede, es ir a Él, porque así como dice la mujer adulta, ella cambió cuando se encontró con Jesús. Y después, ¿quién estaba con él en la cruz? Sus discípulos lo abandonaron y era una mujer con tendencia al adulterio. Exacto. Y Jesús en ese escenario le dice, vete Y no peques más. y no peques más. ¿Me Bien. entiendes? No fue que como dices tú, que le permitió el pecado, ¿verdad? Sino le dijo, bueno, si llegaste hasta aquí a mis pies, bueno, está bien, yo te recibo, como nos recibe a todos, pero dice, vete y no peques más. Yo creo que ahí es donde está la clave. Claro. Ahí es donde está la clave de esta respuesta, en esta pregunta tan interesante y tan delicada, porque estamos hablando de sentimientos también. Bueno, justo iba a mencionar, mencionaste ahí el tema de sentimientos. Acá abrimos también otra arista, podríamos decir, porque acá se involucra, bueno, pero ¿cómo hago? Yo lo siento, Claro. no es algo que yo elijo porque me gusta en sí, como algo que, compro esto porque me gusta esto, compro lo otro porque no me gusta. No, acá estamos hablando quizás de una tendencia, de un sentimiento, ¿no? Y sí, es verdaderamente más profundo. Pero hay un montón también de versículos, ¿no? Por ejemplo, que dice, bueno, engañoso es el corazón. ¿Cuántas, a ver, sin irnos al detalle, ¿no? ¿Cuántas relaciones heterosexuales, parejas, novios, ¿no?
Cuando uno se pone de novio cree que es el amor de su vida, de que no hay, sin esa persona no No podríamos vas a vivir. vivir. Y sin embargo llega un momento que quizás esa relación se rompe por diferentes cuestiones y seguimos viviendo. Claro. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que creemos algo que en realidad no es tan real. O sea, es el sentimiento, lo que me pasa en el momento. Y acá es donde da base este versículo, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿no? Entonces, bueno, sobre todas las cosas, hay otro en Eclesiastés que dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿no? Porque eso es lo que me lleva a manejar estos sentimientos. Y Dios me es claro en esto de que no tenemos que basarnos en sentimientos, tenemos que basarnos en verdades literales. Tú has tratado con personas en el círculo de la droga, adictivos. Sí. ¿Sí? Yo tengo amigos y de verdad que me sorprende cómo luchan por no drogarse y duran 2 meses para no drogarse, en el tercer mes terminan drogándose. Y yo he visto la pelea que tienen ellos con esto mismo, ¿no? Entonces, pero también he visto amigos, personas que han tenido éxito, han podido salir, pero ¿cómo? En los pies de Jesús. Sí. Yo he tenido también personas muy cercanas y que hemos compartido mucho que han sido delincuentes. Claro. Y no delincuentes sencillos, ¿no? Delincuentes que han hecho cosas realmente graves. Y bueno, y un día se encontraron con Jesús, se dieron cuenta de que tenían la tendencia, y él me decía, yo lo hacía porque me gustaba. Porque hay algunos que dicen, no, ellos lo hacen por necesidad. Y él me decía, la verdad a mí me gustaba hacerlo. Claro. Y me encontré con muchos que me lo han dicho y me sorprendía, porque uno hablaba de un cambio y decía, yo no quiero cambiar. Quiero vivir porque a mí lo me que gusta esto, lo que hago. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Y bueno, esta persona era una de estas, ¿no? Pero se dio cuenta de que por más que le guste, no era lo que era, no era correcto. Claro. Y eso es lo importante, porque este mundo es pasajero, ¿no? Y a veces estamos tomando decisiones momentáneas, ¿no? Así como el que, no sé, por ahí tiene una adicción, ¿no? Y es algo pasajero, porque cuando pasa el efecto después me doy cuenta que es peor que antes, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poquito más allá. Yo estaba pensando un poco, Hugo, de que, y mis amigos que nos acompañan, que estoy seguro que están ahí al pendiente, recuerda que te va a salir el número de WhatsApp. Yo siempre hago un recordatorio porque es interesante que puedas enviar tu pregunta y suscribirte acá a nuestras redes, porque son temas interesantes. Yo me pongo a pensar que hoy en día también hay otra tendencia de si está bien practicar el homosexualismo después que conoces a Jesús. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, yo creo que la Biblia es clara. En el libro de Primera de Pedro, Dios nos dice que nosotros somos llamados de unas tinieblas ¿a qué? A la luz admirable. A la luz admirable. Una cosa es que yo pueda tener una tendencia a la homosexualidad, a las drogas, a robar, a mentir, y otra cosa es que yo vaya a los pies de Cristo y yo pretenda llevar conmigo el pecado con Cristo. ¿Sí? Si no, le fuese dicho a la adúltera, anda, devuélvete. Claro, no te condeno, sigue haciendo lo que quieras, ¿no? Sigue haciendo lo que tú quieras. Entonces, pero no hubo un rechazo. No. Yo creo que hoy Jesús también dice lo mismo, ¿no? Respondiendo un poco a esta pregunta, dice, ven a mí, yo te acepto con tu tendencia, con tus pecados, con indiferentemente, sacando un poco la rama del tema del homosexualismo. Yo creo que a veces la tendencia es que van solamente con esto, ¿no? Lo que hemos hablado. Sí. Pero Jesús nos dice, vengan a mí, y si vienes así, bueno, yo te voy a ayudar a mostrarte lo que de verdad yo quiero en tu vida. Sí. Mira, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, como estemos, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones.
Claro. Entonces, es claro de que Dios nos llama, Dios nos acepta, Dios nos da oportunidades todo el tiempo y nos dice, pueden participar, no importa hasta dónde llegaste, cómo estás, qué pasó. Primero es necesario que entendamos que es lo ideal, lo que Dios propone, lo que Dios quiere para nuestra vida. El plan original. El plan original. Y que muchas veces no es lo que a mí me gustaría escuchar, no es muchas veces lo que yo estoy haciendo. Pero, a ver, si Dios aceptara todo, o sea, no, ¿para qué pasó lo que pasó? Claro. ¿Para qué vino a morir a este mundo? ¿Para qué vino a cambiar? Para que el sacrificio. ¿Para qué? Si va a salvar si se iba a salvar todo el mundo como quisiera, ¿no? Evidentemente hay una diferencia. Entonces, acá es una hermosa promesa, ¿no? De que dice que podemos participar de su misma naturaleza divina, o sea, de todo lo que Él tiene para nosotros. Dice, pero cuando hayamos huido de la corrupción, huido de las cosas que van en contra de lo que Él nos dice. De la naturaleza, ¿no?, original de Dios. Exactamente. Hay textos extrabíblicos también, de autoras, por ejemplo, Elena White, que aclaran un poquito de cómo Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Amén. Y esto responde a esta pregunta también, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Dios los ama, nos ama a todos. Claro. ¿Sí? Pero amar a alguien no quiere decir que esté de acuerdo con su conducta. ¿Qué harías vos, Edgar, si viene un día, Dios no quiera, ¿no? Perdona que tú seas ejemplo, sí. Pero viene un hijo tuyo y te cuenta que robó, que mató, claro. ¿Y vos lo vas a dejar de amar a tu hijo por eso? No lo voy a dejar de amar. Pero no vas a tampoco a consentir su práctica, por ¿no? Supuesto que no. Bueno, entonces... Tengo que orientarlo y si es de castigarlo y si es de llevarlos a las autoridades para que aprendan, hay que hacerlo. Eso es claro, ¿no? Pero digo, uno no deja de amar al hijo, al ser querido porque se equivocó. Uno ama a la persona, pero eso no quiere decir que consienta lo que no está bien. Y lo que no está bien está claro en la Biblia, ¿no? Sí. Hay un personaje muy conocido, tanto por los cristianos como los que no son cristianos, no conocen mucho la Biblia. Este personaje lo conocen todos, a Salomón, ¿no? Sí. La persona más sabia de que existió. Y hay un texto que, si me quieres acompañar, sí. ¿Cuál era el salmo? Me parece. Sí, es impresionante cómo estos temas nos llevan a estudiar y a profundizar en lo que hoy en la sociedad está pasando, ¿no? En las escuelas se habla de esta terminología, de esta comunidad, pero hoy bíblicamente nosotros queremos hacer énfasis de que Dios nos acepta como nosotros lleguemos, ¿sí? Pero tiene que haber una transformación. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿sí? Para responder un poco la pregunta que se nos alargó este programa, pero muy interesante. Si Jesús estuviese hoy acá, nos diría a la comunidad LGTB, ven a mí, pero hay que cambiar. Hay que cambiar. Mira, Primera de Reyes 11, versículo 4, ¿sí? Si querés lo leo para no tardar tanto, dice, de 4 en adelante, dice, cuando Salomón era ya viejo, y recuerdo, ¿no?, que Salomón fue el sabio más grande y halló gracia ante los ojos de Dios antes de todo esto que voy a leer, ¿no? Y acá está hablando cuando él ya era viejo, ¿no? En el versículo 4, dice, muchas mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, Salomón siguió, y acá menciona unos dioses ajenos, Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto, dice, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte de que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas las mujeres extranjeras, de las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y el último versículo que leo dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Estos dioses que acaban de mencionar acá, por algo la Biblia es impresionante, porque cuando aclara algo es porque algo quiere decir. Estos dioses que acaba de leer acá, eran los rituales. Cuando adoraban a estos dioses, eran prácticas sexuales, eran orgías, y obviamente... con animales también. Con ¿no? animales, entre ellos y homosexuales también, o sea, era un libertinaje total.
esos eran los cultos a estos dioses. O sea, si él participó, practicó y estuvo en esto, también tuvo estas conductas. Claro. Y vemos que no fue el final de la vida de Salomón. Salomón después recapacitó, se entregó nuevamente a Jehová. Y a pesar que también tuvo estas tendencias, también tuvo estas prácticas, y dice que Jehová se enojó con él por todo lo que había hecho, después fue perdonado, se entregó a Cristo, ¿sí? a Dios, y volvió a su camino, ¿no? Amén, amén, amén. Hugo, se nos fue el tiempo, de Se verdad fue. que yo creo que da para mucho más, pero para cerrar, no importa tu condición, no importa tu sentimiento, no importa en qué comunidad te sientas, hay que ir a los pies de Jesús. Él te acepta, te recibe, pero va a haber una transformación. Yo llegué a los pies de Jesús con algunas conductas que no debía tener según la palabra de Dios. Y Él poco a poco va transformando nuestras vidas, ¿sí? Y he visto transformaciones de personas con conductas no tan solo de homosexualismo, sino de todas estas tendencias que según la Biblia a Dios no les gusta. Y seguiremos, porque dice, no es que lo ha alcanzado ya, ¿no? Seguimos y proseguimos en la carrera, como dice Pablo, ¿no? Tenemos todos que cambiar algo, pero bueno, es importante quedarnos con esto, ¿no? De que Dios nos acepta. Si Jesús estaría acá, obviamente los recibiría como a todos, porque de hecho vino, hay muchos versículos que dejamos afuera por una cuestión de tiempo, pero Jesús vino a buscar, dice, lo que se había perdido, no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Bueno, está más que claro, ¿no? Que no es que solo nos acepta, sino que quiere aceptarnos, quiere que nosotros nos acerquemos, y eso también condice con una conducta de cambio, ¿no? Con una Amén. conducta de cambio. Amén. Así que alentamos a que con toda sinceridad busquemos la verdad, busquemos la respuesta bíblica. Si me estás escuchando, no estás escuchando, necesitas más material, hay mucho más que podamos compartir. Y hoy te queremos ofrecer una revista, ¿no? Sí. Como siempre en cada programa. Sentimientos, la ciencia del existir. A la primera persona que mande un mensaje ahorita, saludando a Dicen por ahí, vas a obtener esta revista, no importa dónde esté, y si está en Hungría. También. También. Tenemos una manera virtual para que llegue inmediata. Perfecto. Y después podemos ver el tema depende de la lejanía de la ¿Y el idioma? física. El idioma, pero nos mandó el video en español, así que se ve que lee, ahí por ahí lee en traduce. español. Y también puedes ser partícipe de estas lindas Biblias, tan solo con mandar un mensajito ahí al WhatsApp que te va a aparecer en pantalla y escribe quiero estudiar. Al escribir tu mensaje te hace portador o portadora de estas lindas Biblias con un estudio de la Biblia de manera secuencial para que puedas profundizar con estos temas. Así que esperamos tu mensaje. Así es. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Nos estamos viendo, Dios mediante, en el próximo programa, en la próxima semana, en Dicen por ahí, con más preguntas para investigar en la Biblia. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Chao, chao.